De cada 10 ejemplares que circulan en el Perú, 8 están vinculados al diario El Comercio. Periódicos, revistas, prensa escrita, televisión. Ningún otro grupo tiene tal presencia mediática. Ningún gobierno resiste un editorial del Comercio. Hoy es el grupo mediático que pone la agenda política. Founded in Lima in the mid-1800s, El Comercio is one of the oldest newspapers in Latin America. El Comercio is 175 years old. This newspaper has become a political protagonist with a great influence on the decision-making process in Peru. El Comercio es un gran pulpo mediático, lo que se llama un oligopolio mediático, que tiene una nave de bandera, por decirlo así, que es el antiguo Diario del Comercio, fundado en 1839. Ha expresado históricamente a la vieja oligarquía, ¿no? En la época, digamos, de la República Aristocrática, era un poco uno de los diarios del orden, ¿no? De esa vieja oligarquía agrario exportadora, digamos, ¿no? Que construyó el Estado oligárquico en el Perú. El nombre del Comercio, bueno, es que básicamente la primera página del diario y de todos los primeros números siempre había notas comerciales, ¿no? Buques, salidas de buques, productos que se estaban vendiendo. Había ya otros diarios en la capital, ¿no? Pero más de carácter político. El Comercio se trata de distanciarse de esa política, ¿no? Yéndose más que todo a las noticias comerciales, ¿no? Por eso el titular era diario comercial, político y literario, ¿no? Pero con el tiempo el Comercio, bueno, asume una postura política, ¿no? O sea, en el sentido de que empieza a publicar lo que publicaron los otros diarios, que eran los llamados remitidos, ¿no? Estos pequeños artículos pagados por sus autores, donde se discutía de política, de cosas, se atacaba a la gente, ¿no? El centenario del nacimiento del ilustre periodista don José Antonio Miró Quesada fue dignamente recordado en todo el país. Y aquí vemos a las nietas y bisnietas del preclaro varón junto a la placa conmemorativa que el cuerpo de redacción de El Comercio colocó en sentido homenaje. De ahí en adelante, la familia Miró Quesada, ¿no? Sus descendientes serían los dueños del Comercio, ¿no? Esa década que llega Miró Quesada era solamente una pequeña empresa periodística, ¿no? Que luego, con el siglo XX, pues empieza a crecer, ¿no? Cada vez el Comercio empieza a aglutinar poco a poco y empieza a crear otros medios, ¿no? La familia Miró Quesada es una familia de esta vieja oligarquía, ¿no? Que se hace alrededor del periódico. El Comercio, digamos, no solo su nombre, un periódico referido originalmente a los negocios, no solo es un periódico de noticias. El Comercio tiene un valor empresarial importante, el periódico me refiero original, porque son los que traen al Perú los denominados avisos clasificados, ¿no? Esos pequeños avisos que uno va a poner, ya sea para vender un automóvil viejo, hasta para vender una máquina de escribir. Esto le da un valor empresarial, me refiero a décadas atrás, importante al Comercio. Por lo tanto, lo desarrolla no solo como periódico, lo desarrolla como empresa, ¿no? Y esto redunda en un capital para el conjunto de la familia Miró Quesada. Es un grupo muy poderoso que ha consolidado una posición de dominio en los medios de comunicación. Tiene revistas, tiene plataformas web, pero tiene también conexiones económicas en el campo del transporte aéreo, en el área de la construcción y también en el área de la educación, o en el campo de la educación, que está privatizada, diríamos así, en general en el Perú. Inversiones en televisión, Canal 4, en señal abierta,
el Canal N en televisión por cable, y al mismo tiempo varios otros periódicos, entre los que destaca El Trome, un periódico popular de una gran tirada, quizás uno de los periódicos de mayor tirada en América Latina, ¿no? El Grupo El Comercio es un conglomerado mediático que tiene un gran poder en la prensa, tiene un cuasi monopolio. Es un grupo de medios que va más allá de la labor informativa. Ningún gobierno resiste un editorial del comercio. Hasta entrados los años 70, los miembros del Grupo del Comercio eran básicamente un grupo periodístico. Y lo que antes no se había visto, se empezó a ver especialmente en la década de los 90, que es que las inversiones que tienen miembros de la familia pesan luego en las decisiones del directorio. En particular ocurre esto con el Grupo Graña y Montero, cuyo propietario principal es José Graña Miró Quesada. Los propietarios de los departamentos en la urbanización Los Parques del Agustino se sienten estafados y con el apoyo de ASPEC han denunciado que la millonaria construcción habitacional de Graña Montero presenta rajaduras y diversas fallas estructurales. With a diverse business portfolio, the El Comercio Group uses its media organizations to influence the companies it owns or wants to buy. Por ejemplo, cuando hay algunas licitaciones, cuando hay grandes obras, es usual que entre el diario a tratar de descalificar a cierto postor o a inclinar la balanza sobre determinadas obras emblemáticas, digamos, ¿no? Entonces aquí hay un cruce evidente entre la posición política que siempre se trasluce en la información y el interés económico, que también busca verse reflejado en la línea del diario. We can see an example of this situation in the case of the state-owned airline Aerocontinente. The close links between Emilio Quesadas and the LAN Chile airline become obvious with the creation of the board of directors of LAN Peru Airlines. Uno de los miembros del directorio es Milagros Miró Quesada. Milagros Miró Quesada está casada con Rodríguez Larraín. Well, I am Emilio Rodríguez Larraín and I'm chairman of LAN Peru, part of the LAN Airline Group. Rodríguez Larraín es el representante de LAN en el Perú. Creó una cosa que se llama LAN Perú, pero que no es más que un nombre de ficción, ¿no? por ciertos requerimientos de la ley de aviación. En realidad LAN Perú usa los aviones de LAN Chile que llegan acá al Perú, que en el Perú se llaman de LAN Perú, viajan dentro del Perú con pilotos chilenos. En el Perú teníamos una aerolínea nacional que era Aerocontinente. Al parecer el dueño de Aerocontinente estaba involucrado en actos ilegales, en narcotráfico, lavado de activos. Sin embargo, lo que ocurrió en ese caso fue no quitarle la empresa, sino quebrar la empresa. Con lo cual, LAN terminaba teniendo todo el dominio de los cielos en el Perú. Ahí hubo una intervención para permanentemente golpear Aerocontinente en favor de LAN. Acá hubo muchos intereses en liquidar la empresa y al liquidar la empresa quedó LAN como dueña del 80% del mercado de aviación nacional e internacional desde Perú. El Baguazo fue la rebelión del pueblo aguajún, un pueblo amazónico en la selva amazónica del norte del Perú, contra las medidas, las leyes que se dieron para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que suponían la libre concesión de los territorios de esta región amazónica a las empresas en fin, que vinieran para explotar ya sea gas, petróleo, madera, etcétera, ¿no? Eso fue la rebelión del pueblo aguajún contra algo, en defensa de algo que ellos consideran sagrado, que es su territorio.
¿no? Desafortunadamente, como resultado de esta lucha de más de 2 meses, hubieron 34 muertos, ¿no? Al mismo tiempo que algunos desaparecidos hasta el día de hoy, ¿no? Esto se dio en el segundo gobierno de Alan García. Mire, todo esto, esas colinas que usted ve, todo era lleno de policías y los helicópteros por aire y acá. por tierra han atacado. Sí. La tanqueta, para allá por la pista, la tanqueta de guerra de la Policía Nacional. Y nosotros con esa lanza. A todos los presentes, es para mí un honor nuevamente estar al frente de ustedes. En esta mañana me toca presentar las 10 propuestas de los pueblos indígenas a nivel de la Amazonía para el mundo. El baguazo para nosotros significó una masacre a los defensores de la vida, del medio ambiente y el derecho a vivir con dignidad de los seres humanos y los ciudadanos peruanos. En vez de que recibamos apoyo a esta defensa de la vida, lo que hemos recibido es agresión. Acaba de empezar el juicio y los que están en juicio son básicamente los dirigentes del pueblo aguajún, ¿no? Quien les habla tiene un proceso donde está pidiendo la fiscalía, está pidiendo 35 años de prisión y va mucho más allá, que dice pena privativa o condena perpetua. Curiosamente no hay ninguno de los señalados como responsables políticos, empezando por García, que estén afrontando sus responsabilidades. El Comercio le publica a García 3 artículos que se llaman genéricamente el síndrome del perro del hortelano, ¿no? Donde García desarrolla la tesis, ¿no?, que los comunistas de hoy son los ambientalistas, ¿no?, los defensores de los pueblos indígenas, ¿no? Por lo tanto, llama a una cruzada contra esta gente. El Comercio fue la tribuna, al final, en donde García Pérez pudo desarrollar esa filosofía que finalmente terminó con hechos lamentables, ¿no? Fue tratado ignorando completamente el conflicto cultural que había ahí, ¿no? O sea, fue tratado como si los nativos que resistieron el ataque de la policía eran unos salvajes, como antes se les creía. Así actúa el extremismo contra el Perú. 22 humildes policías asesinados con ferocidad y salvajismo. No hubo enfrentamientos, hubo asesinato. A esto le llama diálogo el extremismo. Ahora, los medios, o sea, y particularmente el Comercio, trataron este asunto los días siguientes como un tema donde solo los únicos muertos que habían habido eran policías, ¿no? Entonces había habido una especie de enfrentamiento y que los nativos habían matado policías y que esto había sido provocado por los de gente de Ollanta que había ido a mentirle a los nativos de que el TLC iba a afectar sus derechos. Bueno, eso fue una versión absolutamente tergiversada, pero que ahí estaba. Estas personas no tienen corona, estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. Del García antiimperialista de los años 80 no queda nada, y en su pluma, no en la opinión de nadie más, en su pluma, este es un Alan García entreguista, ¿no? Entrevista directamente a las empresas transnacionales de los recursos naturales del Perú. Y hasta el día de hoy me parece que es un grupo empresarial que lo defiende, e informando además de manera no solamente tendenciosa, sino falsa. Por ejemplo, aquí tengo varios titulares donde señalan que un juez anuló todos los informes que acusaban a García Pérez cuando esto no era cierto. García no podrá ser acusado por la mega comisión. El Poder Judicial anula investigación de mega comisión contra Alan García. Además de extensas entrevistas a García Pérez, de editoriales a su favor, de columnistas a su favor en prácticamente todos sus diarios, ¿no? Entonces claramente vemos ahí una ligazón. Lo está haciendo, lo sigue haciendo el Comercio
porque la única intención es nosotros despojarnos de todos nuestros derechos territoriales que tenemos ahí y con ello pues avasallar toda la ciudadanía y perjudicar a los ciudadanos de pie. El año 2013, el Grupo El Comercio decide comprar las acciones de Pensa, que era también un grupo que tenía varios medios, y con esto empieza a concentrar el 78% de los medios. El Comercio ha alegado que ellos mantienen pluralidad dentro de los medios que concentran, pero es evidente que no es así. Es evidente que el ciudadano se ve restringido en su derecho a recibir una información plural y veraz. Si bien hay una, digamos, diversificación de productos y una segmentación importante de públicos, porque llegan a sectores populares llamados emprendedores, llegan a jóvenes, llegan al sector más intelectual, de clase media, es decir, hay una diversidad de oferta que llega, ¿no?, a diferentes públicos. Sin embargo, hay cuestiones que han demostrado a lo largo de la historia reciente especialmente, que la pluralidad por la vía de la decisión editorial de cada grupo no existe. Direccionan, digamos, los temas sobre los cuales ellos hablan con mucha insistencia y con mucha disciplina y al mismo tiempo silencian otros de acuerdo al manejo de sus intereses. En eso es bastante transparente, digamos, uno lo puede detectar con bastante facilidad. Sin embargo, hablo como analista, hablo como experto. La gente de la calle ignora estos aspectos, ¿no? En la medida en que el sistema político peruano es muy abierto, hay muchos candidatos a la presidencia, cada uno se lleva un determinado porcentaje de votos. Entonces, generalmente los grupos de poder, incluyendo el comercio, se dan un tiempo hasta ver quiénes son los que realmente se adelantan, digamos, en la carrera electoral. En la campaña del año 2001, digamos, apoyaron decididamente opciones de derecha. En el 2006 apoyaron a Alan García sostenidamente en contra de la candidatura de Ollanta Humala. En el año 2011 apoyaron a Pedro Pablo Kuczynski, candidato de derecha. Apoyaron luego en segunda vuelta decididamente a Keiko Fujimori, la hija del exdictador. Ellos como que pueden direccionar cuál es su candidato de peso, ¿no? O sea, cuál es su favorito, ¿no? Ellos hicieron la campaña a favor de Alan García en el año 2006. Pensaban de que Humala era el mal mayor, ¿no? O sea, era un Humala, el 2006 era un Humala, se notaba leguas chavista, ¿no?, nacionalista, extremo, que hablaba de la no privatización, ¿no? El discurso, la retórica es sencillo, ¿no? Que en el Perú, de triunfar Ollanta Humala, iba a haber la instauración de un gobierno chavista, ¿no? Tal cual, se iba a reproducir lo que había sucedido en la Venezuela de Chávez o también, para el caso, en la Argentina de los Kirchner, ¿no? Digamos, hay una homologación. El nombre es chavismo y la figura de Chávez y de Venezuela están presentes, pero la oposición es a este giro progresista que se da en América Latina. Y encontraba en Ollanta Humala un peligro, ¿no?, frente a la posibilidad de que se produjera un viraje del establecimiento ya relativamente firme del modelo neoliberal en el Perú, ¿no? Ese hecho llevó a que el comercio comenzara a ver a Ollanta Humala como el enemigo público número uno y por lo tanto volcara su línea editorial, el tipo de información y análisis periodístico a apoyar a cualquier candidato menos Humala. Y en ese grupo estaba Alan García. Cuando Alan García y Ollanta Humala disputan la segunda vuelta, el Perú tiene un sistema de 2 vueltas, el apoyo del Grupo del Comercio fue manifiesto a favor de Alan García. Desde ese momento ha habido una especie de matrimonio de interés entre el presidente García y el Grupo El Comercio, y esa alianza se mantiene. Es importante señalar
que el conjunto de la derecha peruana, no solo del comercio, desarrolla una campaña contra los procesos de independencia nacional, de democracia mayoritaria, de afirmación estatal que se desarrollan en América Latina en los últimos 15 años. Se buscó ejercer una fuerte presión contra el partido de gobierno para que haya una condena al régimen de Maduro, ¿no? A través de titulares, permanentemente. Gana Perú boicotea iniciativa legislativa contra Maduro. Una iniciativa legislativa que no existía, además que no tenía sentido. Maduro se radicaliza y busca quebrar la OEA, dice otro titular. Otro titular, van 25 muertos en un mes de protestas contra Maduro. Otro titular, Humala vuelve a dar la mano al régimen de Maduro. El comercio fue muy activo en tratar de presentar esto de una manera distinta y generar una corriente de opinión para que el Perú intervenga abiertamente en la situación de Venezuela. Lógicamente en ese proceso tiene un papel muy importante la presión de los grupos, lo que denominamos en el Perú los poderes fácticos, los poderes económicos, mediáticos, empresariales, de seguridad, las Fuerzas Armadas y también los poderes extranjeros, lo que genéricamente se denomina el imperialismo, especialmente los Estados Unidos, ¿no? El comercio es el más importante, creo yo, de los canales de comunicación mediática de esta presión. No han logrado, digamos, definir una elección, pero sí son muy importantes para, conjuntamente con otros grupos de interés, de poder económico dentro y fuera del país, pues hacer que un discurso inicial, que una propuesta de programa de gobierno adelgace, ¿no? Cambie sustantivamente. Generalmente tienen una línea muy dura de crítica, incluso de campañas mediáticas contra personajes de la izquierda, ¿no? Se ha hablado pues del linchamiento mediático, ¿no? Como ocurre en otros países, ¿no? Que ellos tienen una capacidad de investigación, digamos, de seguimiento de ciertos personajes de la izquierda o progresistas o de centro izquierda, y los distintos medios de comunicación organizan ataques, ¿no? y sostienen estos ataques en el tiempo, ¿no? Hoy en día El Comercio es un periódico de derecha que tiene unos editoriales muy liberales, ultraliberales.